Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de mantenernos unidos como iglesia. En oración y adoración aún desde nuestros hogares. Y deseamos que Dios siga obrando en nuestras vidas Y disfrutemos de este tiempo en familia. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe hoy. Y tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia él me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Sí, Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque en nuestros desiertos, en nuestras dificultades, podemos contar contigo, podemos recordar quiénes éramos antes de conocerte y quiénes somos ahora. Somos felices por tu fidelidad, tu gran amor y compañía, Señor. En aguas profundas me harás embarcar. Tu luz me guía en la oscuridad. Y si de tu curso me intento alejar, con un susurro enderezas mi andar. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Perdido en el medio de la tempestad, tu brújula al norte me hará encontrar. Jesús, mi Señor, eres mi capitán. Te debo mi vida y mi lealtad. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Como el viento tú abrirás los cielos, cruzaré el violento mar. Tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Como el viento tú
Familia, iglesia, todas las personas que ven este video en esta mañana, bienvenidos. Y no sé si le pasa al ver este video que acabamos de pasar en ver malas noticias. No sé qué malas noticias has escuchado en esta semana o en los últimos días. Y no sé qué te surge en tu mente cuando escuchas ese sonido. Y presta atención a ese sonido un momento. Ese sonido es de qué, como de alerta, como que hay noticias, pero por lo general, ¿qué tipo de noticias son las que ofrecen nuestro mundo hoy en día? La televisión, el internet, malas noticias. Y no quiero sonar en esta mañana como negativo o pesimista frente a lo que estamos viviendo, pero si notamos en nuestras conversaciones o en lo que hablamos con otras personas a nuestro alrededor, ¿qué es lo que escuchamos continuamente? Malas noticias, ¿sí? Esta semana hablaba con algún chico de la iglesia y me decía que, bueno, yo no veo muchas noticias, y me decía que de la Organización Mundial de la Salud decían que no hay vacuna para ese tema de la pandemia. Entonces algunos decían, uy, qué mala noticia puede ser esto, porque algunos están esperanzados en una vacuna. Desastres naturales, la economía, pérdida de empleo, y eso nos genera a nosotros que tensión, ansiedad, y nos genera cierto temor, como de qué va a pasar con el futuro, qué va a pasar con nuestras vidas. Personas que tal vez tenemos enfermas, personas de nuestra iglesia que aún están enfermas y que oramos por ellos para una pronta recuperación. Pero hay realmente noticias difíciles y hay realmente noticias que no nos gustan, que quisiéramos tenerlas en otro espacio o en otro momento, y quisiéramos dejar a un lado la negatividad y el pesimismo. Y surgen preguntas en nuestra mente como, ¿será que podremos volver a la normalidad? ¿Será que esto cuándo va a pasar? Porque en algunos pues genera mucha tensión, genera mucho negativismo en pensar, no, pues entonces todos nos vamos a contagiar, todos vamos a pasar por este tiempo de pandemia en crisis, y escucho incluso personas a mi alrededor que les veo con pesimismo, les veo con negativismo. Y quiero orar en esta mañana, antes de empezar esta charla, y quiero orar por ti, para que puedas tener optimismo, para que puedas tener fe, para que puedas tener esperanza en medio de nuestras malas noticias cotidianas. ¿Qué tal si oramos? Y Padre, en esta mañana oro para que tú traigas descanso a nuestra vida, para que nos permitas entender que las cosas que nos suceden es para nuestro bien. Tú tienes el control y permítenos siempre creer eso, que tienes planes perfectos para nuestras vidas. Y danos más fe, permítenos crecer en ti y no tener negativismo en nuestra vida, no tener pesimismo sobre nuestro futuro, lo que va a pasar de ahora en adelante. Guíanos en esta mañana y que tu presencia y que tu palabra sea la que nos alimente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, algunos consejos que quiero darte en esta mañana son consejos que traigan sabiduría para tu vida, que puedan traer esperanza y traer consuelo, ¿sí? Que también tenemos que tener presente, tener los cuidados necesarios, ¿sí? Lavarnos las manos continuamente, evitar la aglomeración de personas, usar el tapabocas. Esto es importante para este tiempo en lo que estamos viviendo de pandemia. Entonces, lo que quiero hacer hoy es mostrarte por qué quiero ser optimista frente a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Recuerdan el video? Malas noticias constantes, y eso lo vemos a diario. Bueno, como les decía, yo casi no veo noticias, pero hay personas que pues constantemente están en la televisión, en la internet, y que ven tragedias y muertes, enfermedades y crisis económica, que en nuestro interior empieza a formularse preguntas como, ¿será que de esta podremos salir? Pero quiero traer en esta mañana es fe, y por eso, lo primero que quiero hacer es decirte lo que no es el optimismo, para que seamos muy claros en cuanto a lo que no es
el optimismo. Y en primer lugar, el optimismo no es una negación de la realidad. No es decir, no, todo está muy bien, no hay ningún problema, estoy viviendo en tranquilidad, y si te preguntan cómo estás, tú dices bien y mejorando, pero la situación está difícil. Eso no es optimismo, no es una negación de nuestra realidad. Tenemos situaciones difíciles, pero debemos afrontarlas y debemos enfrentarlas de la mejor manera y actuar de la mejor manera. Tampoco es una fe ciega, no es ingenuidad, no es ilusión que todo saldrá bien y si no hacemos nada al respecto, simplemente yo quedarme acá y decir, pues Dios va a actuar y va a hacer algo en mi vida y espero, y entonces tengo una fe ciega. Tampoco es eso el optimismo. ¿Qué es el optimismo entonces? ¿El optimismo es simplemente confianza en el futuro o es un resultado exitoso? Es la confianza de creer que algo bueno está por venir, una garantía, la creencia de que habrá un resultado positivo o exitoso. Esto lo hablamos en nuestra cotidianidad, pero si agregamos un tema espiritual al optimismo, podríamos decirlo de la siguiente manera. El optimismo es la expectativa inquebrantable de que nuestro Dios amoroso está trabajando en cada situación para nuestro buen futuro. Es la expectativa inquebrantable, es una garantía profunda de nuestras almas que nuestro Dios amoroso, Él está involucrado, Él está trabajando en cada situación para nuestro buen futuro. ¿Con cuál definición quieres quedarte? Yo quisiera quedarme con la espiritual. En la cotidiana dice que es esperar una expectativa frente a un futuro y que sea exitoso. Para nosotros, el optimismo es saber que Dios está en control de absolutamente todas las cosas, inclusive de las malas noticias. Y por eso, en esta mañana he titulado el mensaje, Basta de malas noticias. Y que podamos en esta mañana poder centrarnos nuevamente en buenas noticias, porque son más las malas noticias que recibimos en un día, en una semana, en un mes, que aún las buenas que puedan surgir. Y quiero que nos vayamos al pasaje que es central en esta mañana y está en Romanos capítulo 8, versículo 28. Es muy conocido, lo hemos hablado, lo hemos trabajado, pero necesitamos volver nuevamente como padres que les instruyen a sus niños y les dicen una y otra vez, repetidas veces, para poder entender. ¿Y qué dice entonces Romanos 8, 28? Lo dice en esta versión: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Y algunos lo conocemos en otra versión y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces uno dice, todas las cosas, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿Sí? Pero dice, a los que aman a Dios, sabemos que, no algunas, dice todas las cosas. Y esas todas las cosas incluye ¿qué? Malas noticias. Incluyen algún jefe que es insoportable, algunos hijos que tú no sabes qué hacer con ellos, alguna economía que está inestable y que tú dices, pero ¿cómo aplico esto a mi vida cuando estoy viviendo situaciones de crisis? Y que tienes un contratiempo financiero, tienes desafíos frente al futuro y que no sabes qué hacer. Pero Pablo aquí nos dice que todas las cosas Dios las proporciona ¿para qué? Para mi bienestar, para que yo pueda estar bien. Entonces, la manera en cómo yo respondo frente a esas malas noticias es lo que me está permitiendo ver qué tipo de Dios tengo. Porque aquí la palabra nos está diciendo que todas las cosas ayudan a nuestro bien. En otras palabras, cuando tenemos situaciones negativas, todavía tenemos el potencial de producir algo positivo, de ver de lo que está pasando en mi situación, en mi circunstancia, verlo como algo que
bueno. ¿Cómo podemos ver algo positivo en esto? ¿Cómo podemos ver positivo en una economía que cada vez es más inestable y que según algunos economistas, pues lo peor no ha ocurrido? ¿Cómo verlo algo bueno? ¿Cómo verlo negativo, verlo de algo positivo? Y no llenarme de ansiedad, sino de optimismo, porque sé que Dios tiene el control absoluto de todo. ¿Y es por qué? Porque nosotros somos creyentes, cristianos, que estamos llenos de fe, que necesitamos tener esa fe inquebrantable, que aunque vengan malas noticias y tiempos difíciles, seguiré creyendo en lo que me dice la palabra, que todas las cosas ayudan para nuestro bien, para un buen futuro. Entonces quiero ser optimista en esta mañana y quiero transmitirte esto también. Sé optimista en medio de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que te está ocurriendo, de lo que te está pasando, y cambies tu manera de ver tu realidad. Y quiero que pienses en lo que piensas. Hagamos el siguiente ejercicio. Piensa por un momento qué pensamientos se vienen a tu mente cuando hay malas noticias. ¿Cuál es tu reacción frente a esto? Cuando hay una mala noticia, ¿qué me genera de emoción frente a esa situación? ¿Se genera negativismo o se genera, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a luchar por esto? ¿O simplemente es algo que te controla y es el pesimismo y es el negativismo? ¿Cómo ves el futuro en tu vida mental? ¿Cómo lo ves de ahora en adelante? ¿Sí? La semana pasada estuvimos hablando sobre los planes que teníamos para este 2020 y tal vez no son de lo que muchos esperaban. Pero ¿cómo vamos a ver de ahora en adelante el futuro? ¿Y cómo vamos a poder enfrentar las situaciones que vengan de ahora en adelante? Y si tu mente está llena de ansiedad y de malas noticias, ¿qué es lo que va a pasar? Tu mente va a tender a controlar tu vida, porque lo que consume tu mente tiende a controlar tu vida. De lo que pensamos, lo llevamos a la emoción y reaccionamos frente a esa situación o a esas situaciones en particular. Y eso es uno de los problemas con el pesimismo. Lo voy a poner de esta manera. En la semana tenemos unos amigos con que jugamos algo que se llama parchís. Es parqués, pero pues en internet. Y mi esposa estos días, o cuando jugamos, me ha dicho: oye, te has vuelto tan pesimista para jugar, porque jugamos en equipo, ¿sí? Somos dos parejas, yo juego con mi esposa y ellos dos juegan también juntos. Pero en algunos momentos, o sea, no les ganamos. Y entonces empiezo yo: sí ve, eso es que ya le va a salir tal número para comer la ficha. Y cuando yo tiro, no, pues a mí no me va a salir para poderle comer. Me lleno de un pesimismo, ¿sí? Que mi esposa dice: uy, no, ya, como, qué pereza jugar contigo, de verdad. Porque el ambiente se vuelve a veces, claro, se vuelve competitivo. Y se vuelve en un momento de pesimismo, negatividad total. Y empecé a evaluar, ¿por qué tanto pesimismo? Incluso cuando charlamos y hablamos, porque hacemos llamada mientras estamos jugando, y me dicen: pero Fercho, ¿por qué tan pesimista? Y me he vuelto así, ¿sí? Porque como nos ganan tanto, no es que seamos malos, sino que pues, no da, ¿sí? No, a veces no ganamos, a veces les ganamos y eso es una victoria. Pero ¿por qué me lleno de pesimismo? ¿Por qué tan negativo frente a lo que no ha ocurrido, pero en mi mente, en mi emoción, ya estoy siendo negativo? ¿Sí soy claro con lo que quiero comunicar? Y bueno, si esto es en un juego, ahora ¿cómo es en nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos cuando decimos: no, a mí qué me van a dar ese trabajo? ¿A mí qué me van a dar ese ascenso? Mis hijos, ¿qué van a mejorar si vea cómo están viviendo sus vidas? Y nos llenamos de un negativismo y un pesimismo que hace que controla nuestra vida aún sin estar ocurriendo. Pero ya nos antecedemos ante la situación que todavía no ha
ocurrido. Y entonces decimos, soy incapaz de hacer eso, no lo puedo hacer, ¿quién me contrataría en esas situaciones? Y cambiamos la perspectiva de lo que tiene Dios a lo que nosotros creemos y pensamos, y controla nuestra vida. Recuerda, lo que controla tu mente, controla tu vida. Entonces tus pensamientos suelen ser pensamientos que vienen de Dios, de ser optimista, de tener fe, o simplemente estás reaccionando a tus propias emociones y estás alimentando el negativismo. Hay una frase que quiero compartir en esta mañana, y es: alimenta tu fe y mata de hambre tus miedos. ¿Qué debemos hacer en esas circunstancias? Alimenta tu fe, y eso nos va a permitir matar todos nuestros miedos. Una de las cosas más valiosas que hago y que deberíamos hacer es tomar una porción de las Escrituras, y trato de entrar en las Escrituras para que las Escrituras entren en mí. No es simplemente llegar y leer Romanos 8:28, y sí, Dios ayuda a las cosas a los que les ama, ayuda a bien. No es solo decir esto, pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Y necesitamos cada día ir a las Escrituras, necesitamos cada día sumergirnos en ella y aprender, porque aquí es donde Dios nos da este manual de vida, moral y conducta, donde podemos tomar las mejores decisiones o poder ser tontos e insensatos e imprudentes y hacerlo a nuestra propia manera. Entonces, hablando un poco de, ¿y Pablo por qué escribe esta porción de las Escrituras? Romanos es escrito por Pablo y se lo escribe a judíos quienes están pasando por una situación en el cual la iglesia está sumergida por idolatría, por personas que están enseñando no la manera correcta, pero él les abre su corazón. Y antes de poder ver el capítulo 8, tendríamos que ver qué está pasando en el capítulo 7. Y en el capítulo 7, en el versículo 14, empieza a decir: yo quisiera hacer cosas buenas en mi vida, pero no lo hago, y no soy capaz, porque quiero hacer lo bueno, no lo hago, pero lo malo sí lo hago. Y entonces una mezcla de palabras en el cual Pablo abre su corazón y les dice a la iglesia allí en Roma yo vivo también situaciones difíciles, yo vivo situaciones en las cuales me siento esclavo del pecado y quiero hacer cosas buenas. Imagínense a Pablo, ¿sí? Un apóstol de Jesucristo, y diciendo que lucha con esas situaciones. Ahora nosotros, en medio de nuestra cotidianidad, en medio de nuestro mundo, ¿te ha ocurrido que quieres hacer algo bueno pero no eres capaz? Pero lo malo, eso sí, ahí sí, con facilidad lo podemos hacer. Y Pablo entonces está hablando antes de Romanos 8:28, está hablando desde el capítulo 7, desde el 14 y desde el capítulo 7, versículo 1, está hablando sobre la ley, que si es buena, no es buena, y luego entonces habla de, para mí la ley es importante, pero esa no nos va a salvar. ¿Por qué? Porque tenemos pecados, tenemos luchas internas. Y luego entonces, en el capítulo 8, versículo 1, miren lo que dicen: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Incluso en esta versión de los niños, está subrayada en la primera parte. ¿Y por qué es tan importante también este verso? Porque Pablo aquí está diciendo: nosotros vivimos situaciones difíciles y somos esclavos del pecado, pero, escuchen bien lo que dice, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios nos perdona, Dios nos libera, y Dios quiere liberarte a ti de la esclavitud, del negativismo. Por eso, una vez más te lo digo, basta ya de malas noticias. ¿Hay algo bueno en lo que nos ocurre en el día, en lo que nos ocurre en la semana, en el mes? Yo creo que hay algo bueno, porque todas las cosas que ayudan
para nuestro bien, para nuestras buenas necesidades, y lo que Dios tiene preparado para nosotros es bueno. ¿Tú lo crees así? ¿Tú crees que Dios tiene cosas buenas para ti? ¿O simplemente dices, Dios me abandonó, Dios ya se olvidó de mí, Dios está más pendiente de otras personas que pues se oran más, que leen más la Biblia que incluso lo que yo hago? Pero no va a depender de eso el amor que Dios te tiene. Pero saca ya de tu mente el pesimismo y el negativismo que te puede estar envolviendo tu mente en este tiempo. ¿Por qué? Porque porque Pablo en este momento dice, ahora los que están en Jesucristo ya son perdonados, son liberados, y él se siente ya liberado de esa carga de saber que quiere hacer lo bueno, pero no lo puede. Y luego vuelve, y en el capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente: estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si lo comparamos con la gloriosa vida que nos dará junto a Él. Y aquí Pablo, ¿qué está asegurando? Que lo que nos está pasando en este momento, los sufrimientos, que Pablo no estaba afrontando una pandemia, pero nosotros sí en este momento, las cosas que están pasando en nuestro día, no son comparados con ¿qué? Con lo que vendrá. Y vendrán tiempos buenos, y espero que lo creas, yo así lo creo. Van a venir tiempos buenos, y por eso quiero llenarte de fe y de optimismo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, lo que estamos viviendo ahorita va a ser pasajero, en algún momento ya no va a estar, y vamos a vivir tiempos mejores. Y Pablo aquí está diciendo, considero que nuestros sufrimientos actuales, todas esas cosas que odiamos, todas esas cosas que detestamos de lo que nos está ocurriendo, no va a ser comparado con lo que podremos vivir en la gloria venidera. Y sé que algunos están enfrentando tiempos difíciles, y al escucharlos, al poder hablarles y ver que no es fácil lo que están viviendo, pero quiero que cambie la perspectiva, porque lo que dice Romanos 8:28 debe alentarnos: y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y eso te va a ayudar para crecer, y espero que sea para crecer, para que alimentes tu fe y mates tus miedos. Y luego Pablo continúa en el versículo 26 del capítulo 8 diciendo: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros, y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Tú no estás solo, el Espíritu de Dios está contigo, y aunque te sientas débil, Él va a estar allí y te va a acompañar en esos momentos. Y espero que lo puedas sentir y que puedas cada día vivir en la presencia del Espíritu de Dios. Cuando te sientas desanimado, cuando sientas que hay negativismo en tu vida por tu futuro, que el Espíritu de Dios te ayude a orar de la mejor manera, decir: Señor, quítame este negativismo, quítame este pesimismo, quítame el pensar que tal vez tengo una mala racha, o que las personas dirían, pues deberías hacerte cierto riego, o estás al lado. Quitémonos de la mente esto y tengamos la mente de Jesús, y su presencia nos va a acompañar, porque recuerden, todas las cosas van a ayudar a nuestro bien, porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? Él es tu consuelo. Si estás confundido, es tu guía. Si te encuentras desanimado, Él es tu esperanza. Si estás ansioso, Él es tu paz. Y si eres débil, nuestro Dios es tu fortaleza. Cuando sientas momentos de debilidad, dile: Espíritu de Dios, guíame, ayúdame. No quiero tener esos pensamientos que controlen mis emociones y me lleven a reaccionar de la manera incorrecta. Y algunos pueden decir que quieren volver a la normalidad y añoran el volver
a lo que vivíamos antes, ¿sí? Y estoy mirando a muchos de ustedes que quieren volver a la normalidad, y recuerdo que se estaban quejando de la vida que tenían hace unos 5 meses, porque tenían mucho trabajo, porque tenían muchas ocupaciones, mucho estudio, pero ahora pues añoran eso nuevamente, añoran tener un estudio presencial, añoran tener un trabajo, ya poder ir a oficina, porque en la casa tal vez trabajan más de lo que es. Entonces, puede que no me guste lo que estoy pasando, pero debemos hacer esto, apreciar lo que Dios producirá en este dolor presente. ¿A quién le gusta vivir lo que estamos viviendo? Tener que usar un tapabocas todo el día cuando estamos por fuera, andar con esa incertidumbre de posiblemente que alguien me contagie. Y no es fácil vivir con esas situaciones. Nuestro mundo cambió, nuestra historia y cómo estábamos como iglesia cambió. Pero debemos seguir adelante y debemos tener el optimismo necesario, con una fe creciente de que de esta también vamos a salir. Y Dios está trabajando en todas las cosas para lograr un futuro y una esperanza mejor. Pero tú decides cómo quieres vivir este tiempo. ¿Seguir escuchando malas noticias y seguir llenándote de negativismo? ¿O antes esas situaciones que te presente la vida y Dios, porque Dios es el que tiene el control, cómo la vas a enfrentar, cómo vas a vivir de ahora en adelante? Porque no hay una enfermedad, no hay ningún temor que pueda separarnos del amor de Dios. Así que te invito en esta mañana que puedas reflexionar sobre qué pensamientos están ocurriendo en tu mente. ¿Estás siendo negativo frente a esa situación? ¿Estás lleno de pesimismo? Y eso está controlando tu vida. Así que, ¿qué estás escuchando durante el día? ¿Malas noticias? Pero la Biblia trae buenas noticias. Así que, ¿qué quieres hacer durante tu día? ¿Escuchar malas noticias de lo que hay en la televisión, en la internet, alrededor de donde tú vives o tu familia? ¿O quieres creerle a Dios a través de su palabra y hacerte una invitación de poder crecer en medio de esas situaciones? Y eso te invito en esta mañana, que puedas crecer, que puedas alimentar tu fe. Y termino con esto: basta de malas noticias. Cree en Jesús y en Él hay las mejores noticias, las buenas nuevas de salvación, de creer que hay un Dios que te cuida, te protege, que dio a su Hijo para que tú tuvieras perdón de pecados y vivir de la mejor manera. Tal vez en este momento no puedas ver algo positivo, pero vendrá un tiempo que Él preparó para vivir de la manera plena. Y puede que no lo veamos en ese tiempo, pero Él ha preparado y yo tengo fe en eso y quiero creer en esa vida eterna que tiene para cada uno de nosotros. Así que te invito a que puedas cambiar la perspectiva de tu mente. Que Dios les bendiga. Y celebramos juntos, porque Dios nos ha dado otra oportunidad para alabarle, para cantarle, para decir y reconocer que Él es nuestro único Dios. Dolor y temor, tu amor me encontró en confusión, sin dirección, tu mano me escogió, levanto mi voz. Seguro estoy en ti.
amaste, me perdonaste, me regalaste otra oportunidad. Y por tu gracia, ahora soy libre, me regalaste otra oportunidad. Tú me salvaste, me perdonaste,